Buenos días, buenas tardes ya. Yo soy traumatólogo y trabajaba en un hospital grande en Madrid y hace unos casi 5 años me incorporé a esto del mundo de la inteligencia artificial en una empresa española que se llama Sabana. Porque claro, estábamos viendo, ¿no? Lo que nos empezaban a hablar es que había una serie de máquinas que tenían unos nuevos ojos, ¿no? Que nos estaban permitiendo ver cosas que nosotros no sabíamos explicar, ¿no? Por ejemplo, que en una radiografía de tórax se pueda saber si un paciente tiene una diabetes tipo 2. ¿No? Se puede saber la raza de un paciente en base a su radiografía, ¿no? Marcadores biológicos en un TAC, saber, ¿no?, si es un paciente blanco o negro, ¿no? Pero es que últimamente lo que vemos, ¿no?, es que ha llegado, ¿no?, nuevos sistemas que a una velocidad exponencial, ¿no?, pues que veíamos antes, ¿no?, que ya dices, oye, estos sistemas de inteligencia artificial están aquí, hacen el MIR mejor que nosotros. Yo recuerdo a los que seáis médicos que en el MIR se aprende medicina, pero ahí está, ¿no? Es un poco nuestro benchmark, es contra lo que nos comparamos, ¿no? Es más, es que en 2019 nos dijeron, cuidado, es que la inteligencia artificial ya lee radiografías, ya lee imagen mejor que los humanos, ¿no? Bueno, y el otro día un amigo radiólogo me dijo, sí, pero, ¿no? Nos decían coches autónomos, nos decían tal, aquí estamos los radiólogos yendo en nuestros coches a leer imágenes en la radiografía, en cualquier hospital, ¿no? Entonces, esto está llegando, pero está llegando al ritmo que llegan las cosas en la medicina. Porque cuando uno aplica, ¿no?, nuevas tecnologías, ¿no?, la robótica, ¿no?, medicamentos, para que cualquier innovación acabe realmente llegando a nuestros pacientes, hay un camino que recorrer, ¿no? Ojo, muchos lo han recorrido ya, ¿no? Google anunciaba hace pocos meses, ¿no?, que ya llevaba más de 200.000 pacientes en los cuales Google desarrolla en 2016 un sistema para detectar pacientes con retinopatía diabética en base a un fondo de ojo, ¿no? Pues ya lleva más de 200.000 pacientes leídos, ¿no? Esto está pasando. Otra cosa es que nuestros pacientes sean conscientes o no. Nos decían antes, ¿no?, en el Sergas ya hay sistemas de lectura de imágenes con inteligencia artificial, ¿no? Un paciente con una esclerosis múltiple se hace una resonancia magnética y no sabe que por detrás el radiólogo que está viendo su imagen tiene un sistema que está midiendo si las lesiones que tiene cerebrales han aumentado o no de tamaño, ¿no? Es decir, está poco a poco implementado, empezando mucho antes probablemente por la imagen, ¿no? La FDA ha aprobado un montón de dispositivos médicos de este tipo, ¿no? Pero es que ya no solo en los contextos clínicos, ¿no?, es que fuera de los hospitales, si tenemos dispositivos como puede ser un reloj electrónico, un reloj digital, la FDA ya ha aprobado que eso pueda ser información incorporada a un ensayo clínico, ¿no? Es que lo vemos en fármacos, pero claro, lleva su tiempo. Fijaros, de 2014, donde no había ninguna sola molécula que se estuviera desarrollando donde se hablara de inteligencia artificial, en 2023 ya hay una molécula lanzada. Lleva su tiempo. Tranquilos, está llegando, está aquí, pero lleva un poco el ritmo, ¿no?, habitual en la ciencia, ¿no?, donde vemos que poco a poco hay más moléculas diseñadas por inteligencia artificial, con dianas terapéuticas seleccionadas con inteligencia artificial y van pasando sus fases, su fase 1, su fase 2. ¿Se acortarán los tiempos? Seguramente, ¿no?, pero lo vamos viendo conforme se van cumpliendo los plazos a los que estamos habituados, ¿no? Se ha dicho antes, por el tema de los estándares, la imagen va muy por delante. Porque es que hace 10 años daba igual que te hicieras una resonancia magnética en Singapur o te la hicieras en Vigo. El formato era exactamente el mismo. Y con otras fuentes de datos, no. Por ejemplo, con el texto. El texto de las historias clínicas, el llegar a un estándar internacional, todavía no lo hay. Hay intentos, ¿no?, con OMOP, con FHIR, con OpenAI. O sea, hay iniciativas que intentan que cuando los médicos escribimos en Singapur y escribimos en España, lo que escribimos lo metamos en las mismas cajitas, ¿no? No es un trabajo fácil. Estamos en un buen momento, tenemos una buena oportunidad, ¿no? Se ha hablado de la regulación, ¿no?, la regulación europea de protección de datos de entrada, que ya nos dice cómo hay que tratar el dato en sanidad para poder compartirlo. Está especificado, ¿no? La nueva regulación, ahora en abril, el Espacio Europeo de Datos Sanitario, para poder compartirlo. Fijaros, el informe de la 6. Fijaros cómo está España de posicionado para esto. Ya no pregunta sobre digitalización de la historia clínica. Ojo, te vas a otros países europeos y todavía sigue habiendo mucho papel, mucha recogida a mano de documentos, ¿no? En Estados Unidos o en Canadá es habitual que siga habiendo mucha recogida a mano, ¿no? En España esto ya se da por superado, igual que la prescripción electrónica, ¿no? Estamos en los rankings de digitalización siempre por encima, ¿no? Tenemos, oye, iniciativas donde el propio Ministerio de Sanidad ya colabora, ¿no?, intentando que haya que se incorporen estándares internacionales como puede ser SNOMED CT.
inversiones en grandes modelos de lenguaje en español con el Barcelona Supercomputing Center, ¿no? Y cuando muchos dicen no, es que esto es nuevo, tal. Bueno, la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural cumplía 40 años, creo que era el año pasado, ¿no? O sea, esto no es nuevo, se lleva mucho tiempo trabajando. Y se ha dicho una cosa y se ha repetido varias veces y yo creo que es un mensaje, como veréis, es muy transversal. Tenemos la suerte de que estamos en un sector que probablemente dicen que es el que más, no lo sé, pero en torno al 30% del dato que se genera en el mundo viene de nosotros. Sector de Life Science, sector de Healthcare. Pero ya se ha puesto en valor, yo aquí pongo un número que no es mío, es de Statista, solo el 2% de ese dato que se genera se está utilizando al año siguiente. Tenemos un problema, que no estamos utilizando todo el conocimiento que hay almacenado en ese dato, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? ¿Qué hace Savannah? Savannah lo que intenta es precisamente eso, es conseguir que todo ese dato que se está generando se pueda utilizar. ¿Cómo? Utilizándolo cumpliendo normativa de protección de datos, anonimizando el dato que hay en el texto libre. Porque si queremos utilizar texto libre, está lleno de información personal. Los médicos tenemos a bien poner datos personales sobre nuestros pacientes en la historia. Y no solo sobre nuestros pacientes, sobre los médicos. Es habitual en un pase de planta, tú llamas a un adjunto y pones consultado con doctor no sé cuánto. Eso es información personal que está en el texto libre, hay que quitarla, ¿no? Procesamos el dato para utilizar la fuente más importante de conocimiento que hay en la historia clínica, que es lo que hay en el texto libre. El 80% de la información clínicamente relevante está ahí, en ese texto libre. ¿No? Y nosotros llevamos 10 años desarrollando modelos que han leído, me ha gustado la cifra que ha puesto Beni antes, 3.000 millones de documentos tiene vuestro Data Lake. Nosotros hemos leído 5.000 millones de documentos con nuestros modelos de NLP. ¿No? Eso hacemos. Intentamos estructurar toda esa información que hay contenida en el texto libre, estructurarla para que se pueda explotar, ¿no? Para que se pueda juntar con distintas fuentes de datos. Porque es que en un hospital hay decenas de sistemas de información. El médico se pone, mira y parece que en su pantalla es único, pero por detrás hay distintas fuentes, ¿no? Que hay que cruzarlas, hay que poder explotarlas, ¿no? Y darle la capacidad a los profesionales de que la exploten, ¿no? Por supuesto, evitar la recogida, la duplicidad del trabajo. Porque es que cuando hacemos un estudio de investigación en un hospital, resulta que yo estoy metiendo datos para un paciente que estoy viendo en la consulta, ¡ay, pero está en un ensayo! Y tengo que volver a meter los mismos datos que he metido en la historia otra vez en un cuaderno de recogida de datos. Oye, no, que es que quiero hacer un estudio. O sea, estamos duplicando el trabajo, ¿no? Bueno, eso ya hay fórmulas para evitarlo, ¿no? Para, al final, lo que digo, obtener conocimiento, ¿no? Porque que los sistemas de inteligencia artificial están llegando. Bueno, los ingleses en 2020 ya publicaron su guía. ¿Va usted a comprar? ¿Es usted un gerente? ¿Va a comprar inteligencia artificial? Esto es lo que tiene que preguntar. 2020. O sea, ya hay, ¿no? una serie de pautas, ¿no? Pero hay que pensar que cuando implementamos esto, lo tenemos que implementar pensando no en, yo tengo un nuevo de inteligencia artificial, lo compro y ya está. No, hay que entender cómo vamos a integrar, ¿no? Esto que compramos en el sistema. Porque, mirad, si hay una cosa que tenemos clarísima y que yo creo que se ha repetido varias veces, es que cualquier modelo de inteligencia artificial que se vaya a aplicar en un sistema tiene que estar validado. Porque estos de Google, que estaban encantados y que ya pusieron, aprobado por la FDA, lo tenían en supermercados americanos y se fueron a Tailandia a probar su sistema. Y dijeron, oye, si esto me funciona de maravilla, un área debajo de la curva por encima de 0,9. Estaban encantados. Y fue un auténtico fracaso. Cuando lo probaron en la población local, resulta que el área debajo de la curva era 0,5. Era como una moneda. ¿Qué tuvieron que hacer? Reentrenar el modelo. ¿Con qué? Con los datos de los pacientes sobre los que se iba a aplicar. Consiguieron, se dieron cuenta que no valía, reentrenaron y nuevamente consiguieron que su modelo volviera a subir su capacidad de predicción hasta niveles aceptables para poder aplicarlo en la población local. Hay que validarlo y entrenarlo. ¿Hasta qué punto? No se sabe todavía. Porque, fijaros, Nature nos dice, oye, esto de las validaciones externas habría que llegar al nivel local. ¿Qué es local? Pues yo creo que es una discusión que se está teniendo. Local es el continente, es el país, es el hospital, depende de la raza, de la población, de la edad. Bueno, lo que está claro es que hay que validarlo en la población local, ¿no? Ojo, y esto veníamos hablando de estas validaciones para los modelos hechos con aprendizaje automático, con redes neuronales, deep learning, pero es que ahora han llegado los LLMs. ¿Y qué pasa? ¿Que los LLMs no los vamos a validar? Porque se tienen que saltar las reglas del juego. Y nos lo dicen eminencias, ¿eh? Eric Topol, para los que no lo conozcáis, un cardiólogo de San Diego, eminencia mundial en el mundo de la inteligencia artificial en medicina. Dice, oye, esto está bien, pero aquí hay muchos errores, que todos los hemos visto. Entonces, habrá que asegurarnos que esto está validado, que tiene repetibilidad, que si le pregunto una cosa 100 veces, va a tener una constancia en los resultados que me da, ¿no? ¿Cómo? Bueno, hay estrategias en marcha, ¿no? Pero resuelto no está, sin duda, ¿no? Y hay que preguntarle a nuestros pacientes. Porque decimos,
y es una duda ética que nosotros hemos planteado, ¿no? Oye, si vosotros estáis en vuestra casa y de repente os llama por teléfono y dicen, le llamamos del hospital, mire, tiene usted una probabilidad de tener un cáncer de mama dentro de 10 años, véngase al hospital. ¿Queremos saberlo? ¿Cuál es el marco temporal? Hombre, si es mañana, le va a dar un infarto mañana, a lo mejor sí, pero si voy a tener una esclerosis múltiple dentro de 20 años, ¿lo quiero saber o no? ¿No? Hay que preguntar, es decir, hay que tener esta conversación que ya traspasa la frontera de la tecnología y nos mete en la de la ética, ¿no? El Colegio Oficial de Médicos francés lo que dice es, por lo menos el paciente tiene que ser conocedor de que se está utilizando algún sistema de inteligencia artificial en su tratamiento o en su decisión, en su cuidado, por lo menos que lo sepa, ¿no? Y tenga la capacidad de decir que no. Y llega, como os decía, recorriendo el camino completo, porque el uso de sistemas de inteligencia artificial acoplados a mamografía ya ha demostrado en un ensayo clínico aleatorizado, bla, 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 de estos que a los médicos decimos, ostras, esto realmente es mejor que otra cosa. Bueno, pues es mejor leer mamografías un radiólogo con un sistema de IA. Es mejor a que lo leas solo el radiólogo. Y está demostrado ya. Lo que tenemos que ver es cómo lo implementamos de manera lo más ágil posible en nuestros sistemas sanitarios, ¿no? O ya es mejor tener sistemas de inteligencia artificial acoplados al electrocardiograma, demostrado con un ensayo clínico. No solo los cardiólogos, es un cardiólogo con un modelo de IA, leyendo electros en pacientes de alto riesgo, ¿no? Y esto ya está demostrado, ¿no? Y nosotros en Savana, una parte muy importante de nuestra vida como empresa ha sido muy dedicada a la investigación, ¿no? Entonces dices, bueno, hacemos investigación, ¿cómo llega la investigación a los pacientes? Pues mirad, nosotros creemos que el final del camino es cuando en las guías de práctica clínica, ¿no? Cuando se le facilita a los profesionales, en base a la evidencia que hay, cómo es mejor tratar a un paciente, ¿no? Pues nosotros hemos llegado al final de ese camino. Claro, nos lleva tiempo, ¿no? Hacemos un estudio donde decimos, oye, vamos a ver cuál es un modelo predictivo para ver el riesgo de sangrado en paciente oncológico que está anticoagulado. Bueno, pues publicamos, hacemos un modelo predictivo, lo validamos con una base de datos externa de la SEOM y ese modelo acaba publicado dentro de la guía clínica de manejo de pacientes con cáncer, de su manejo de riesgo tromboembólico, ¿no? Por la SEOM ahora este año, ¿no? O sea que esto lleva su tiempo, pero al final del camino no hay mucha luz. Porque, vuelvo a los ingleses, lo tienen muy claro. El dato salva vidas, ¿vale? Y su política la están empezando a organizar en base a esto, en base a los datos sanitarios, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es activarlos y ponerlos a funcionar. Muchas gracias.